Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy, Semana Santa de turismo, ciclista, en fin, ya lo saben. Una semana especial donde se dice, no soy muy original en esto, que cuando termine ahí comienza el año en Uruguay. No sé si comienza el año, pero comienza aquí la semana en La Máquina de Pensar, una semana que viene surtida y hemos dado en llamarla Borges y Estela Medina por dos, porque hoy, amigos, al final de este programa vamos a escuchar a Estela Medina, la gran actriz Estela Medina, que fue nombrada académica de honor de la Academia Nacional de Letras, y bueno, y hizo un recital lírico poético que vamos a pasar un fragmento al final. Y nada, esta semana, amigos, quiero decirles que acaba de llegar a La Máquina de Pensar dos publicaciones. Una es un libro de Lía Schenk, la escritora Lía Schenk, normalmente vinculada a literatura infantil y juvenil, pero también a literatura adulta. Lía Schenk está editada por Rumbo Editorial y se llama Crónicas Nómades. Vamos a leerlo y vamos a hablar con Lía en su momento. Y también nos llegó una revista que de alguna forma ha modificado el panorama uruguayo, que se llama Túnel, publicación sobre la identidad del fútbol uruguayo. En este caso está destacado en la tapa Fabián Coito, el DT del campeón de la Sub-20, y dice: sueños cumplidos, desafíos renovados. Un detalle de esta revista Túnel es que también trae cuentos de un concurso literario que hicieron sobre fútbol, y bueno, también trae acerca de un cuadro muy especial que se llama Vladimir Roslik, del fútbol a la amistad y la memoria. También está una entrevista a Sergio Blanco. En fin, está muy, pero muy interesante. También un artículo central sobre Luis Suárez, el mejor 9 del mundo. Túnel, la revista, hemos dado la entrada, gracias por aquellos que nos enviaron. Está Agustín Lucas también entre ellos. Amigos, ahora sí vamos a arrancar esta entrevista, vamos a darle la bienvenida a Andrés Serralta. ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, un saludo para toda la audiencia y muchas gracias a ti, Pablo, por este espacio para conversar. Andrés Serralta, ustedes quizás los conocen, se acuerdan que aquí estuvimos en un momento una linda conversación en La Máquina de Pensar junto a Marcelo de Sena sobre un libro que se llamó El genocidio armenio en Uruguay, creo, sí, más o menos. Parecido, genocidio armenio 1915-1923, antecedentes, perpetración y consecuencias, que fue nuestro libro anterior sobre el tema que publicamos también con Ediciones de la Plaza. Perfecto, imposible que yo me acordara exactamente de ese título, pero bueno. Estás excusado. Está bien. Y ahora otro libro presentan en Ediciones de la Plaza. Tengo que decir, es una impresión que tengo, me parece que la edición de este libro es mucho mejor en cuanto a fotografía, en cuanto al nivel de las páginas, al espesor del papel, en cuanto al peso del libro, que el anterior, me da la impresión. Es así, también era necesario por el tipo de material que incluye, que son también en parte actividades didácticas e imágenes y trabajo con distintos elementos gráficos que hacen necesario utilizar otro tipo de papel para que no repercuta en la calidad de las actividades. Claro, ¿por qué la calidad de las actividades? ¿Por qué es necesario que este libro tenga una buena presentación gráfica y un buen diseño y un muy buen nivel de, por ejemplo, de reproducción fotográfica? Porque el libro se llama, son los dos mismos autores, se llama Enseñar el genocidio armenio, teoría, metodología y didáctica. Entonces, ustedes, en base un poco a toda la investigación que hicieron con el anterior libro, dan un paso, y el paso sería dar instrumentos para enseñar esta catástrofe, digamos, que ocurrió en la historia al principio del siglo XX. Sí, efectivamente, nosotros intentamos dar respuesta con este libro a una necesidad que también nos plantearon muchos colegas docentes que estaban interesados en la enseñanza del genocidio armenio, educadores tanto de la educación formal como informal, que se veían ante la necesidad y el interés de enseñar esta temática, de llevarlo a los aulas, pero muchas veces no sabían cómo llevarlo a la práctica, porque, vamos a reconocerlo, no son procesos que sean fáciles de enseñar que implican debates profundos, intercambiar sobre valores, sobre posiciones frente a la violencia con nuestros alumnos, encarar temas delicados que implican cierta preparación, pero que, sin que sea una paradoja, pueden ser enseñados desde las edades más tempranas y que inclusive deberían serlo porque nuestra experiencia docente nos demuestra que
generan importantes beneficios para lo que es la práctica educativa, en el sentido que nos ayudan a reflexionar con nuestros alumnos, nos ayudan a que aprendan valores y que también sepan desde su lugar en la sociedad cómo defender sus derechos y también, sobre todo, defender los de los demás. Uh-huh. Hay un detalle que también, a diferencia de, por ejemplo, por poner algo más paradigmático, que es el Holocausto, ¿no? Hay una ingente cantidad de películas, de artículos, de series que pueden informarnos o, digamos, de alguna forma, tratar de, digamos, es más fácil hacer una inmersión en ese tema que en el tema del genocidio armenio, que implica, por ejemplo, un detalle que a mí, yo cuando les leí el libro, muy claro, el libro que hicieron anterior, uno descubre unas grandes falencias que, por ejemplo, que es no conocer bien cómo funcionaba el Imperio Otomano, ¿no? Esa realidad que es asiática, pero también está entre Europa y Asia, digamos, ¿no? Sí. O sea, tampoco es tan lejana como si dijéramos la India, Nepal, Bután, ¿no? Es algo que está muy cercano. Sí, implica también poder sumergirnos en otro mundo distinto al que nosotros estamos acostumbrados, porque si bien Alemania, ¿no? Uh-huh. Que bueno, fue el estado principal perpetrador del Holocausto, es un estado con una cultura bastante diferente a la que puede ser la nuestra, la latina. Compartimos una serie de códigos culturales que nos son más próximos, desde la herencia religiosa de la cultura judeocristiana hasta diferentes costumbres culturales asociadas y la filosofía, por ejemplo. La filosofía, ¿no? El gusto por determinados movimientos culturales nacidos en la propia Alemania, los grandes autores clásicos alemanes, y hay una cultura compartida, por decirlo de alguna manera. En cambio, con Turquía y con el mundo musulmán, dentro de lo que es el mundo cristiano y judeo-cristiano, a pesar de que tenemos muchos elementos compartidos que a veces ignoramos, es más difícil el acercamiento, tanto por una barrera idiomática como por el desconocimiento de las costumbres del otro. Entonces es un choque cultural más profundo que también está unado a lo que tiene que ver con el transcurso del tiempo, que un habitante del siglo XXI, de 2017, le separan 100 años de diferencia con los eventos de perpetración del genocidio, y en eso uno se ve ante la dificultad de superar determinadas barreras del transcurso del tiempo, pero también, lamentablemente, de identificarse con ciertas continuidades que siguen ocurriendo, con ciertas constantes que nos pueden enseñar los genocidios acerca de la perpetración de violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo hoy en día, porque no somos ajenos a lo que ha pasado en Darfur o a los gravísimos acontecimientos que están ocurriendo en este momento en Siria, que nos muestran que los genocidios, tristemente, no son cosa del pasado, sino que tienen una actualidad que es es lamentable, pero que es necesario abordar, porque sí, no es una forma de prevención, de educación, y aparte no está mal también interesarse por ambientes culturales que no son el nuestro. Eso obviamente ensancha la mente de los alumnos y de los docentes. Acá se menciona también varias veces Alepo. Alepo es el Alepo. Sí, es el mismo Alepo. Es la misma ciudad que está viviendo otra tragedia 100 años más tarde. Es exactamente la misma ciudad. En esa época, durante el genocidio armenio, por lo menos hasta la culminación de la Primera Guerra Mundial, Alepo era parte del Imperio Otomano, lo que hoy Siria era parte del Imperio Otomano. Allí habitaban minorías cristianas y porque Siria fue, partida después del 19, ¿no? O sea, sí. todo esto también tiene que ver con aquello, digamos, ¿no? Todo este lío del Estado Islámico, Siria, tiene que ver con la diferencia de fronteras que se hizo en el 19, ¿no? Claro, al terminar la Primera Guerra Mundial, y bueno, parte de los problemas del Imperio Otomano justamente era por la diversidad interna que convivía dentro de enorme, y en enormes territorios. Al culminar la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras diseñaron un nuevo mapa del mundo y, bueno, cortaron más o menos por donde sus intereses geopolíticos les sugería que era más conveniente.
Visto a la luz del siglo XXI, podemos apreciar que ese corte de mapa, por decirlo de alguna manera, trajo múltiples inconvenientes, claro, algunos de los cuales estamos viendo hoy en Siria, tantos años después, en donde múltiples etnias se enfrentan entre sí por causas que no son solo religiosas, sino también étnicas, a lo que se agregan, como también sucedió en el pasado, sí, intereses económicos y geopolíticos que llevan una nueva tragedia, y así como llegaron en el pasado armenios hasta el Uruguay y conformaron la diáspora, casi producto de genocidio, o en su enorme mayoría producto de genocidio, gente que escapaba de hoy tenemos ciudadanos sirios acampando en la Plaza de Independencia, ¿no?, a escasas cuadras de donde estamos nosotros, también víctimas de otro conflicto en la misma zona. En la misma zona, y digamos por aquella historia, ¿no?, de estas de estos barros estos lodos vienen de aquellos polvos, digamos. Hay un detalle en tu libro, en el libro de ustedes, de Marcelo de Sena y Andrés Serralta, que es Enseñar el genocidio armenio, que no solamente trae, ejercicios, no solamente trae cuestionarios, no solamente trae fotos, sino yo quería comentar con vos cosas que me llamaron la atención. Una en torno a cómo se va produciendo el genocidio, todo genocidio, y hay un esquema, ¿no? Metodológico en cuanto a que, por ejemplo, bueno, se habla de que hay perpetradores de un genocidio, hay víctimas, hay salvadores, que siempre son las excepciones, y hay observadores pasivos que a veces son los que, digamos, por pasiva colaboran mucho más que los que lo hacen por activa, ¿no? O sea, hay una serie de disquisiciones que eso tiene que ver con estructuras metodológicas ya. Sí, en todo evento genocida, al ser un evento de carácter masivo y totalizante, o sea, es imposible que se perpetre un genocidio, lo podemos ver en todos los ejemplos que han sucedido hasta el día de hoy, sin una participación activa de un importante número de personas de la sociedad que avalan eso y que toman prácticas genocidas y las respaldan conscientemente. Quienes ejecutan las prácticas activas para llevar a cabo el genocidio, ya sea que maten físico, o sea, que cometan un asesinato materialmente, o sean los ideólogos de bueno, serían los victimarios, ¿verdad? Claro. Después tenemos las víctimas, que obviamente son el grupo objetivo que padece esa violencia. Los salvadores, que son aquellas personas que arriesgan su posición, sus vidas para intentar salvar a personas de esta violencia. Y un grupo que siempre es muy numeroso en esas sociedades, que son los observadores pasivos, que contrariamente a lo que se cree, no son personas que optaron por no hacer nada, o sea, son personas que tomaron una decisión consciente de no involucrarse. Porque en las sociedades que aconteció un genocidio, es imposible no darse cuenta que estaban llevando que está pasando, gente. Lo que está pasando. Uno puede hacerse el que no se da cuenta o hacer como que no sabe, pero el alcance del evento es tan grande, porque si se llevan 1,5 millones de personas, como sucedió en el genocidio armenio, si secuestran a los principales intelectuales armenios de la capital del imperio, bueno, es imposible no darse cuenta que está pasando algo. Entonces el observador pasivo es aquel que decidió no hacer nada. A veces también ese observador pasivo, te pregunto, no responde también a ese discurso bélico de que hay que extirparlos o hay que combatirlos, o sea, pocas veces un genocidio se plantea como vamos a hacer un genocidio, sino se plantea más bien como una guerra contra el enemigo interno. Ya lo hemos visto, no quiero decir lo mismo que pasó aquí en el Cono Sur porque no es exactamente igual, pero la idea de un enemigo interno, la idea de que hay dos bandos, dos demonios que se están peleando y que nosotros los terceros estamos observando, es muy tentadora también. Sí, es una lógica discursiva para intentar identificar a un grupo como los problemas de esa endilgarle los problemas de esa sociedad. Los problemáticos, sí. Sí, que son problemáticos o que producen los problemas o que contribuyen a perjudicar al Estado, que perjudican a la mayoría de la población o que viven a costa de esta. O sea, hay una serie de argumentos discursivos que lo que buscan es identificar ese grupo como la fuente de los problemas, sobre todo aislarlos del resto de la población para que no tengan contacto con el resto de las personas y queden en una situación de indefensión legal,
que es lo que distingue justamente al genocidio. O sea, se los priva a todas estas personas durante el genocidio armenio, se los privó de sus bienes, de su nacionalidad, se les fue quitando progresivamente sus derechos. También sucedió durante la Shoah, y esos eventos son los que preparan el terreno para después sí pasar a la violencia efectiva, que todos sabemos a lo que condujo, que es al asesinato masivo de personas. El asesinato masivo de personas que no solamente se dio en la Shoah, en el Holocausto, sino o en el genocidio armenio. Bueno, también hay otros genocidios como el de Ruanda, o también, no sé por qué, pero no se estipula, pero digamos en los campos de concentraciones nazis hubo varios millones de otras minorías, digamos, ¿no? O sea, sí. Políticas, discriminación sexual, gitanos, en fin. Aquí hay un detalle que vos y Marcelo plantean al docente, porque hay toda una serie de lineamientos para encuadrar este tema y para ver cómo se puede enseñar, digamos, y para no tratar de, en la medida de lo posible, no incurrir en errores que ya se han incurrido, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, le dicen al docente, evite centrar la responsabilidad de los crímenes en la cúpula dirigente del Estado. O sea que es muy fácil decir que bueno, que lo de la Shoah o el Holocausto fueron la cúpula dirigente nazi o la cúpula dirigente. Dice, tenga presente y resalte que no era materialmente posible la ejecución de un genocidio sin la colaboración activa de un importante número de personas dispuestas a exterminar al grupo objetivo. Sin duda, esto nos plantea un debate de cuál es nuestra posición en la sociedad, porque para ejecutar el genocidio hubo docentes, ¿no? Que también dijeron, bueno, y justificaron, y académicos que produjeron material que justificaba el exterminio de los armenios o realizar experimentos con ellos, como también se hizo durante el Holocausto, experimentos con personas de origen judío, pero también con prisioneros de guerra, y todo eso era justificado bajo una argumentación pseudocientífica, pero que aparecía o podía parecer válida, y es gente que integraba un rol en la sociedad y que se plegó a eso. También fue necesario que un arquitecto diseñara los planos para hacer el campo de concentración, que un ingeniero hiciera las medidas. O como dice Primo Levi cuando está en un campo de concentración, que ellos veían pasar los camiones de la empresa Nord, de sopas. Claro, muchas empresas se nutrieron del trabajo esclavo y justamente contrataban ese trabajo porque les era beneficioso y eran de personas que estaban internadas en los campos de trabajo del régimen nazi. En todo este tipo de episodios genocidas hay un importante número de personas, por eso es importante no centrarlo en la cúpula dirigente, que participa de sus profesiones en el genocidio. ¿Y qué pasa? Te pregunto, si esto, porque ustedes dicen no centrar toda la responsabilidad en la cúpula dirigente del Estado, ni en la cúpula militar también, pienso yo. Sí. ¿Qué pasa con el manido tema de la obediencia debida? Porque después también hay una serie de escalas para abajo que van soldados, sargentos. Sí, la obediencia debida es un argumento muy tentador. Evidentemente, cualquier funcionario público, esto deberían saberlo todos los funcionarios públicos, está generalmente en cualquier estado democrático avalado a incumplir cualquier orden que sea de origen ilegal o que pueda considerarla ilegal y a recusarla, a pedir que se le informen por escrito y hacer los descargos ante la autoridad competente. Esos son los primeros pasos que deben evitarse para incurrir en ilegalidades y para evitar avalar estos actos. Obviamente dentro de una dictadura eso es mucho más difícil de hacer y de recurrir. Obviamente, eso no está en discusión. Pero también es cierto que había diferentes maneras de resistir a eso, de no plegarse. O sea, muchas de estas actividades, vamos a poner ejemplo del genocidio armenio, los que se anotaban en los batallones paramilitares para ejecutar las acciones de exterminio eran voluntarios. Claro. O sea, era gente que iba ahí porque quería. Sí. Entonces, es muy tentador después para quien perpetró crímenes decir, yo solo obedecía órdenes, a mí me mandaron. Yo en realidad no quise matar a nadie, pero tuve que matar a un montón de gente. Es un argumento tentador y obviamente quien perpetra un crimen, cualquier tipo de crimen, no solo el genocidio, lo vemos en cualquier juicio,
intenta justificar. Sí. Yo creo que, digamos, enseñar el genocidio armenio de alguna forma ustedes, y después vamos a seguir hablando con otras pautas, solamente hablé de una pauta hasta ahora, de que la idea es precisamente complejizar y evitar a veces lo más fácil que es el bandos buenos contra malos, o algo muy fácil. El facilismo, digamos, y que puede ser muy superficial. Amigos, Andrés, aguantamos un momento en línea. Línea no, aguantame aquí en el estudio. Sí. Vamos a la pausa, amigos, después Gonzalo Gervás, por favor. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Andrés Serralta. Él es investigador, escritor y docente, es coautor junto a Marcelo de Sena del libro Enseñar el genocidio armenio, teoría, metodología y didáctica, que fue editado hace muy poquito por Ediciones de la Plaza, 2017. El anterior libro de Ediciones de la Plaza se llamaba Genocidio armenio 1915-1923 y trataba, digamos, es la base histórica de lo que podría ser enseñar el genocidio armenio. En está la práctica. Andrés, yo te mencionaba una de las pautas que ustedes dan, obviamente no podemos resumir porque esto es un libro extenso, profundo, para que aquellos que quieran enseñar el genocidio armenio tengan herramientas, obviamente no para aplicarlo todo, sino para aplicarlo, digamos, las que ellos les interese, ¿no? Como docentes. Sí, ¿no? De acuerdo al nivel. Allí tienen actividades para primaria, secundaria, enseñanza terciaria y universitaria, y también para aplicar en el contexto informal. Un padre que le quiera enseñar a sus hijos este tema o le quiera hablar de derechos humanos y quiera utilizar el genocidio armenio como un emergente para enseñarle valores democráticos y la importancia de los derechos humanos a sus propios hijos. Claro. Una de las pautas que yo mencionaba era evite centrar la responsabilidad de todos los crímenes en la cúpula dirigente del Estado, digamos, solamente en la cúpula militar o cúpula de dirigente, digamos, del gobierno. Otra de las pautas es, evite, cuando se refiere a los perpetradores, a los que hicieron el genocidio, preséntelos como lo que eran, personas comunes que eligieron conscientemente cometer crímenes contra las víctimas. Eran individuos con ocupaciones, una familia, integraron una comunidad. Eran perfectamente conscientes de sus actos, los organizaron y los llevaron a práctica en uso de su razón. Quiere decir, y esto también, como es didáctico, está subrayado, no estaban locos, no eran monstruos, eran personas que decidieron efectuar esas acciones con objetivos concretos, no eran irracionales. Por supuesto que no, ellos eran personas con una determinada racionalidad que apuntaba a un objetivo. Ellos creían que eliminar a todos los armenios del Imperio Otomano y también a otras nacionalidades, porque recordemos que durante el genocidio armenio también murieron 600.000 griegos, que homogeneizar el Estado otomano, el Estado turco, solo con una etnia turca de mayoría musulmana, era la respuesta a los problemas de ese país, y que eso iba a solucionar todos los problemas que tenía el debilitado Imperio Otomano. Esa era la lógica, era bien racional, tenía su propia lógica, una determinada coherencia interna, más allá de que sea aberrante, tiene una lógica interna, es decir, busca mediante determinadas premisas llegar a un objetivo. Ese objetivo fue formulado, fue expresado claramente, se decía en los medios de comunicación que los armenios eran gente perniciosa, enemigos del Estado, que había que desposeerlos de sus medios, quitarles las armas porque se iban a rebelar, les quitaron las armas, los aprisionaron y luego los mataron pensando en ese fin. Eso fue ejecutado por personas que decidieron cometer un asesinato masivo. No estaban locos ni eran irracionales, porque si nosotros pensamos que estaban locos y que eran irracionales, renunciamos a la posibilidad de establecer justicia. Es decir, de poder realmente llevar ante la justicia a los perpetradores de este Claro, crimen. porque la demencia, digamos, es un atenuante siempre, ¿no? La irracionalidad también es un atenuante. Y yo pienso que evidentemente, si una persona nosotros la catalogamos como demente,
cualquier sistema judicial nos va a decir que es inimputable, que lo hizo porque estaba fuera de sus cabales. Y estas personas estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. Publicaban artículos periodísticos incitando al odio racial, emitían órdenes del Estado de todo tipo, coherentes y que eran eficaces con sus objetivos en todas las otras áreas. ¿Por qué vamos a pensar que en esta área puntual estaban locos? Claro. Si eran los mismos que dictaban los movimientos del ejército, que ejecutaban los planes para que fueran atendidos los soldados en los hospitales. Siempre detrás de una cuestión tan extrema, porque estamos hablando de unas cuestiones más extremas que puede hacer un ejército de la humanidad, que es un genocidio, siempre está la idea para mí de la solución final, ¿no? La idea de eliminar de raíz ¿no? O sea, hay que sobreponerse a la piedad que tenga uno, porque eso en un futuro va a lograr salvarnos de este flagelo, o como decís vos, el Imperio Otomano va a tener un futuro, en fin. Ahora te hago otra pregunta que es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil, están estas pautas que ustedes les brindan y que creo que es central. Y voy a leer la pauta que ustedes que brindan en este libro, que se llama Enseñar el genocidio armenio. Obviamente está dirigida al docente o al padre. Tenga en cuenta la edad de sus alumnos para seleccionar con qué tipo de material trabaja. Si trabaja con estudiantes en etapa final de la enseñanza secundaria o nivel terciario, seguramente podrá tocar los temas de violencia extrema y explícita en forma directa. Su objetivo no debe ser generar un trauma ni un shock en los estudiantes. Sí debe de serlo sacarlos de la indiferencia y la apatía. Ello puede ser logrado sin necesidad de exhibir multitud de cadáveres o escenas de muerte, destrucción, mutilación. Esto yo creo que es central, porque aquellos que nos están escuchando ahora dirán, ¿por qué someter a los niños, ¿no?, de 11 años, de 12 años, o a una enseñanza como esta, que es del genocidio? Justamente se ha probado en diversas partes del mundo, con diversas investigaciones educativas, de la que la nuestra sería un eslabón más únicamente, que inclusive desde el jardín de infantes se les puede enseñar a los niños estos temas. Obviamente que uno no le va a mostrar a un niño de jardín de infantes imágenes de cadáveres, ni ninguna cosa de esas, porque es contraproducente y nadie quiere generarle un trauma a un niño. Lo que vamos a intentar es otra cosa bien distinta, es mostrarle a ese niño cómo durante el genocidio de otros niños de su misma edad, por ejemplo, fueron privados de ir a la escuela, fueron sacados de su grupo de amigos, se les obligó a llevar un distintivo para distinguirlos de ellos, fueron insultados, fueron apartados, después no se supo dónde fueron ni qué pasó con ellos, o se los obligó a trasladarse forzosamente, perdieron el vínculo con su comunidad y con los otros niños. Que eso le pasó a otros niños de su edad, que tenían las mismas preocupaciones, que jugaban con sus vecinos, que dialogaban con los papás de otros amiguitos, y que el día de mañana no estuvieron. O sí estuvieron porque otros niños y la maestra o la directora se ocuparon de protegerlos y de salvarlos, porque efectuaron acciones para salvaguardar los derechos de esas personas que fueron vulneradas. Porque ahí está lo importante del mensaje que uno puede dar con este tipo de actividades. Es que ante el mismo hecho se pueden tomar dos actitudes, o la del perpetrador, que es decir, sí, me plego, este niño de 5 años no tiene derecho a tener educación porque es judío, porque es armenio, porque es sirio, porque es lo que fuera. O puedo tomar la actitud completamente diferente. Bueno, no, al contrario, este niño yo tengo que incluirlo, porque incluyéndolo a él y protegiendo sus garantías, en última instancia, aunque yo piense de la manera más egoísta, me voy a estar protegiendo a mí mismo, claro, porque el día que me vengan a buscar a mí con el mismo argumento, va a ser totalmente inválido. Correcto. De todas formas, vos lo que planteás, si yo te entiendo bien, es que no se le puede dar a todos toda la información, digamos, ¿no? Porque uno va leyendo, solamente acá hay un resumen de lo que fue el genocidio armenio, y es y solamente informativo, ¿no? Sin fotos, hay otras fotos que son bellísimas, y es durísimo, ¿no? Es muy duro. Es muy duro, se pueden mostrar cosas muy diferentes. Creo que indicativo de esa postura que hemos tomado es la foto de tapa que tiene el libro. Allí no hay ninguna imagen de violencia explícita, simplemente se muestra una iglesia destruida por la violencia contra el patrimonio cultural armenio en Turquía, donde hay unas velas encendidas en el fondo, tratando de practicar un culto en ese lugar derrumbado. Y bueno, justamente lo que hay que tratar de hacer es darle información que cada uno puede conocer según
su alcance y su sensibilidad. Perfecto. No para todos lo mismo, sino para cada cual lo que es más conveniente. Muy bien, Andrés Serralta, gracias por estar aquí. Enseñar el genocidio armenio, reitero que es teoría, metodología y didáctica. Es un libro muy interesante, está muy bien presentado y, bueno, puede ser de interés para todos aquellos que nos están escuchando. Gracias, Andrés, por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo, por el espacio, a los oyentes por la atenta escucha y doblemente agradecido por el espacio de estos temas que siempre es tan necesario y se valora muchísimo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, ustedes saben, el 18 de agosto del 2015, Estela Medina fue nombrada académica de honor de la Academia Nacional de Letras en un evento que ocurrió en el Centro Cultural de España. Se suele cuando uno es nombrado académico, dar un discurso. En cambio, Estela Medina dio este recital que vamos a oír ahora. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Juana de Ibarburu, la pasajera. Va la tarde subiendo hacia la noche, río opulento y claro, con olor de duraznos y de rosas, con rumores de risas y de llantos, con el jadeo del miedo, con la espiral del canto. Navío empavesado que me lleva a la elevada, misteriosa sombra, sin nadie que me ciña la cintura con poderosa mano protectora. Erguida estoy, sin voz y sin sonrisa, blanca en la inmensa soledad nocturna, con la brasa del verso en la garganta y en el pecho la sed de la aventura. Las últimas magnolias del verano son el claro escabel de mi fatiga. La deshilada llama del crepúsculo aún se mantiene viva en la secreta red de mis arterias. Voy al encuentro de las tres Marías. ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Qué calma y valerosa esa mujer que asciende hasta la noche sin un temblor y sola, cual si fuese la pasajera única e insomne! Sabe de los encuentros con fantasmas, con los ardilos filos del recuerdo y las angustias del dolor humano, rizadura del grito en el silencio. Y ha de arribar a la mañana nueva, desmadejada por el sufrimiento, como si hubiera estado en los crisoles donde se funde el clamor y el miedo. Y bajará llorando de la nave porque no pudo vislumbrar el cielo. Como una sola flor desesperada. Lo quiero con la sangre, con el hueso, con el ojo que mira y el aliento, con la frente que inclina el pensamiento, con este corazón caliente y preso. Y con el sueño, fatalmente obseso, de este amor que me copa el sentimiento, desde la breve risa hasta el lamento, desde la herida bruja hasta su beso. Mi vida es de su vida tributaria, ya parezca tumulto o solitaria, como una sola flor desesperada, depende de él como del leño duro la orquídea, o cual la hiedra sobre el muro, que solo en él respira levantada.
Langer, casa de belleza, informe personal. 1,55 m de pie a la intemperie. 57 kilos conservadores por obra y cuenta de la gravedad. La medida exacta de una criatura terrestre entre la espada y la pared. Minuciosos centímetros de un cuerpo vivo sentenciado. La extensión precisa de una fuente de energía a término. La altura justa de un aparato de vuelo consumiendo combustible sin reserva. Ayer era joven, hoy soy como soy, mañana seré vieja. No estoy antes ni después, precisamente. Estoy ahora, puntual con mis arterias. Como tú, como aquel en penumbra, como siempre era lunes acaso, hace un rato. Me veo ahí, nos vemos, tú y yo, presentes, frente a frente, clavada en la pista del aeropuerto, mientras parte un avión en el que voy contigo en hora. Pensándolo bien, me quedo en tierra. Inunda la luz mis ojos, que me ven en una edad cualquiera. 18 años. De pronto, acosada en la plataforma de un tranvía solitario. 25. Pueden ser desesperados aplausos en el paraíso de un estudio auditorio. 30. Quizá que 100 volando. 40. Recién estos años, recostada en un helicóptero transparente para la eternidad. Sentada frente al espejo sin marco, solo prendido con lámparas a la sombra vertical y dura, me miro minuciosamente, sin lástima y doliéndome. Querría ser el más cruel, el más despiadado de mis observadores para tomarle ventaja a la realidad. El rostro, mi cara lavada, nadando en las células del vidrio. La vieja vida de un ojo al otro como un pez en el agua. También el cuello. El cuello cierra el collar de Venus, una soga corrediza. Patas de gallo escarban mi mirada. Aún distingo el pelo azul espeso, los ojos 1/3 del ancho de la cara, color del iris castaño oscuro, te diría negro, cejas conformes, nariz recta, la boca regular, con las comisuras caídas. Hago esfuerzos a veces para subirles la sonrisa. Estructura general, armónica. Y nada. Ni las arrugas, ni las canas recientes
que me asustaron la primera vez porque vi lo que no esperaba. Nada. Todo parejo, uniforme, nublado. ¿Dónde estás? ¿Soy yo? Antes de decir en voz alta, delante de muchas criaturas, unos poemas, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda al duende, que es la única manera de que todos se enteren sin ayuda de la inteligencia. Por eso yo les ruego a todos que por un momento nos sintamos amigos íntimos, todos en un dulce silencio, donde cante y gima la voz del poeta. Sea nuestro pudor, nuestra sinceridad y vuestra buena fe los tres elementos que formen el aire íntimo y claro donde se pierdan los poemas. Y ojalá sirvan para elevar y afirmar mi ánimo y el de ustedes. La sangre derramada, de Federico García Lorca, y su libro El cancionero gitano. Y Federico lo escribió para su queridísimo amigo, el torero Ignacio Sánchez Mejía. ¡Que no quiero verla! Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramadas en la arena, y los toros deguisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. ¡No! ¡Que no quiero verla! Por la grada sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer. Y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la verá. No quiero sentir el chorro, cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de vera, como un río de leones su maravillosa fuerza, como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas!
qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderías de tiniebla. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezunas, como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro todo de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No! ¡Que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni diluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No! ¡Yo no quiero verla! Bueno, estará Estela Medina recibiendo su nombramiento como académica de honor de la Academia Nacional de Letras. Mañana seguiremos hablando de Estela Medina porque vamos a recibir al dramaturgo Gabriel Calderón para hablar sobre Solo una actriz de teatro, que está basada en los recuerdos de Estela Medina sobre su maestra Margarita Xirgu. Ella, Estela Medina, obviamente va a ser de Margarita Xirgu. Esto va a ir en la sala Hugo Balso, amigos del Auditorio Nacional, durante toda la semana, de lunes a sábado a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Así que nada, mañana hablaremos con Javier Calderón sobre Solo una actriz de teatro. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.